Mi nombre es Carolina Quinguán López. Espero que en esta parte se pueda apreciar un poco mi nombre. Bueno, el primer ejercicio dice escribir la proposición compuesta en lenguaje natural. Aquí, como podemos ver, cuento con tres proposiciones que son P, Q y R, que son las siguientes. P, Diego es deportista de alto rendimiento. Q, Diego debe entrenar todos los días. Y R, Diego llena una vez por semana su tabla de rendimiento físico. La proposición compuesta que me dan es P, entonces Q o no R. Reemplazando, me quedaría: Diego es deportista de alto rendimiento, entonces Diego debe entrenar todos los días, o Diego no llena una vez por semana su tabla de rendimiento físico. Y es así, aquí como podemos ver, que quedaría mi proposición compuesta. Ahora bien, de acuerdo a esa proposición, voy a generar una tabla de verdad de acuerdo al lenguaje simbólico que tengo, y asimismo voy a determinar si es tautología, contingencia o contradicción. Primero que todo, para generar una tabla de verdad se debe considerar la cantidad de proposiciones, esto para saber la cantidad de filas en mi tabla de verdad. También se debe tener en cuenta la cantidad de conectivos lógicos, esto para saber la cantidad de columnas en nuestra tabla. Ahora bien, tengo mi proposición, como ya la ubiqué aquí en la tablita. P, entonces Q o no R. Para empezar vamos a desarrollar lo que está dentro de los paréntesis, es decir, primero voy a hallar la implicación o condición entre P y Q, luego voy a hallar lo que es la negación, y pues una vez obtenga las respuestas del primer y segundo paréntesis, voy a buscar la disyunción de esos dos resultados. En esta proposición vemos la presencia de una implicación, una disyunción y una negación. Vamos a elegir nuestras proposiciones o premisas. Nos quedarían tres columnas que son para P, para Q y para R. Ya tenemos que P, Q y R. Ahora descomponemos nuestra proposición o simplemente la colocamos en otra columna enfrente. Vamos a colocar el primer paréntesis en una columna, colocamos el segundo paréntesis en otra, y en la tercera columna vamos a colocar la última proposición. Listo. Ahora bien, para saber la cantidad de filas que vamos a tener en mi tabla, voy a utilizar una fórmula que es 2 a la n, en donde n será la cantidad de premisas. En mi caso, pues tengo tres premisas que son P, Q y R, entonces vamos a reemplazar, me quedaría 2 a la 3. Y esto me vendría dando un resultado de 8, que es 8 la cantidad de filas que voy a generar aquí en mi tabla. Como las podemos contar, son 8 las que tengo aquí. Ya teniendo la tabla así, empezamos a... Ahora bien, para empezar a llenar la tabla, tomamos la cantidad de filas y la dividimos entre 2. Es decir, si tengo 8 filas, la voy a dividir entre 2, que me vendría dando 4. ¿Qué significa este 4? Que ese 4 van a ser las 4 primeras respuestas para P, que van a ser las 4 primeras verdaderas, y las otras 4 van a ser falsas. Para Q vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dividir esas 4 que nos dieron entre 2. Esto nos quiere decir que van a ser las 2 primeras verdaderas y las 2 que le siguen falsas, y así vamos a seguir alternando. Para R vamos a hacer lo mismo y vamos a dividir ese 2 entre 1. Esto nos viene dando que la primera sería verdadera, la segunda falsa, y así sucesivamente hasta terminar de llenar nuestras filas. Una vez llenas las tres columnas, procedemos a desarrollar las columnas con los conectivos lógicos. Empezamos a desarrollar P, entonces Q. Cuando tenemos, esto quiere decir, cuando tenemos una condicional, tenemos que solo habrá un solo falso cuando la primera respuesta de la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Entonces nos quedaría así. Bueno, aquí reemplazamos los valores de P y acá reemplazamos los valores de Q, tomándolos así como los teníamos acá en las primeras columnas. La condicional sería, aquí tenemos verdadera y verdadera nos va a resultar falsa, verdadera, perdón. Acá también verdadera, verdadera nos resulta verdadera. Aquí tenemos la primera verdadera y la segunda falsa. ¿Y qué nos dice la condicional? Que cuando tenemos la primera verdadera y la segunda falsa nos va a resultar
falsa. Entonces esta es falsa. Tenemos otra igual acá, verdadera. Falsa también sería falsa. Aquí tenemos falsa, verdadera. En este caso sería verdadera porque empezamos primero con falsa. Acá también tenemos falsa, verdadera, sería verdadera. Falsa, falsa sería verdadera. Y falsa, falsa sería verdadera. Ahora desarrollamos el otro paréntesis que es no ere. Al decir no ere estamos negando estas respuestas que tenemos acá. Es decir, vamos a colocar todo lo contrario. Si acá tengo verdadero, vamos a tener en no ere, vamos a tener falso. Si tenemos primero falso, acá vamos a colocar verdadero y así sustantivamente vamos a colocar lo contrario a la primer columna. Una vez tenemos estos resultados de los dos paréntesis, vamos a hallar la disyunción. ¿Qué nos dice la disyunción? Esa disyunción nos dice que todas serán verdaderas con el simple hecho de que haya alguna sola respuesta verdadera. Es decir, tenemos aquí una verdadera. Entonces, como venía diciendo, tenemos aquí una verdadera y una falsa. Entonces nos dará verdadera. En la segunda fila, una verdadera, nuestra disyunción será verdadera. Tenemos falsa y falsa, nuestra disyunción será falsa. Tenemos falsa, verdadera, será verdadera. Aquí tenemos verdadera, falsa, verdadera. Verdadera, verdadera, verdadera. Verdadera, verdadera. Verdadera, falsa, verdadera. Y verdadera, verdadera nos daría la disyunción verdadera. La única falsa que tendríamos está en la tercera fila, ya que contamos con dos falsas, por lo tanto será falsa. Y es así como desarrollamos nuestra tabla de verdad para esta proposición compuesta.